Ya, para dar inicio a esta clase vamos a compartir la pantalla y vamos a iniciar esta clase con eh, microprocesadores y microcontroladores. Vamos a ver la parte más general. Ya, vamos a ir ya vimos la mayoría de los componentes que pueden formar un circuito y estos pueden formar un dispositivo y luego ya entramos a un hardware, pero también es necesario un software. Pero para el manejo de esto ya es necesario ver lo que son los microprocesadores y microcontroladores, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo estos dos elementos que son muy importantes, muy necesarios y en la actualidad va creciendo, ¿no? Más el desarrollo de estos componentes. Ya no se maneja tanto los transistores, resistencias, diodos, todo. Si notan, ya vemos tarjetas que son como un módulo en el cual ya se están realizando diferentes tipos de operaciones o acciones para resolver algún requerimiento que se necesite. ¿Ya? Vamos a empezar con los microprocesadores. ¿Qué nos dice? Antes de entrar a este campo de los microprocesadores, tenemos que entender los conceptos de electrónica analógica. Y ya lo vimos inicialmente, pero vamos a dar un breve repaso. ¿Qué nos dice? A ver, un momentito, espérenme. Ahora sí. Es una parte de la electrónica que trabaja con señales analógicas. Si se dan cuenta, ahí dice, trabaja con señales analógicas. ¿A qué se refiere con señales analógicas? Acá nos dice, trabaja con corrientes y tensiones que varían continuamente de valor en el transcurso del tiempo. ¿A qué se refiere con este primer concepto? A la corriente alterna, como la vemos en la imagen de la derecha, como la corriente alterna. O de valores que siempre tienen el mismo, o sea, si hay valores que tienen el mismo valor de tensión, van a tener un valor de tensión constante y de intensidad, como la corriente continua, la imagen de la izquierda. Como estuvimos viendo, hicimos nuestros circuitos, cálculo con resistencias o diferentes componentes, alimentando con un voltaje. Y lo que vimos fue corriente continua. Alimentamos con un voltaje en corriente continua y que nos dice que es constante en el tiempo, ¿ya? Entonces, este voltaje es constante en el tiempo. Este dato es de corriente y voltaje es constante. Y es lo que hemos visto. Corriente alterna también lo hemos visto, pero unos cuantos conceptos. No lo hemos trabajado en función de cálculo de resistencias, porque es un poquito más complicado. Como si vemos en la teoría nos dice, varían continuamente de valor en el transcurso del tiempo. Esta variación que vimos en una señal senoidal, que va variando, entonces eso lo fuimos representando, ¿no? Incluso en la parte matemática se puede representar. Si sacamos el seno de cero, o sea, si hablamos de una señal senoidal, va a iniciar en cero, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Si fuera coseno, partiría de aquí arriba, ¿no? De los 90 grados. Pero este parte de los 0 grados, pues es una señal senoidal. Entonces, vimos esto. El tiempo aquí es muy importante. Vimos que varía en el tiempo y refiere a sección, se refiere a frecuencia, que es la inversa del tiempo. En nuestro domicilio teníamos 1/50 reflejado en el tiempo, ¿ya? Eso nos daba en milisegundos.
Entonces, no hemos hecho cálculos. Si hiciéramos cálculos de voltaje, sería que el voltaje es igual a el, un valor acá promedio por el seno respecto de omega por el tiempo. Tendríamos que trabajar con senos. Entonces, acá nos complica un poco el cálculo. Y como la materia es solo dispositivos electrónicos, ahí entonces no vimos mucho de eso, ¿no? Pero entendemos que cociente alterna significa que va alternando ese valor en el tiempo. Y continua es continua en el tiempo. ¿Listo? Esto se refiere a la electrónica analógica. Y lo que vemos en el mundo real es electrónica analógica. Cuando ya nos vamos a representar lo que son datos digitales, ya varía todos los conceptos. Acá dice electrónica digital. Es una parte de la electrónica que trabaja con señales digitales. Lo anterior era señales analógicas, ahora son señales digitales. Es decir, que trabaja con valores de corrientes y tensiones eléctricas que solo pueden poseer dos estados en el transcurso del tiempo. Es decir, que aquí nos está hablando de dos estados. El tipo de señal que maneja es siempre binaria. ¿A qué se refiere con binaria? Binaria de dos, ¿ya? De bi. Acá nos dice, binaria es igual a dos dígitos, el 0 y el 1. En este caso, se toma el 0 y el 1 para representar estos datos binarios, ¿ya? Y si queremos hacer una gráfica como la que hicimos hace un momento, miren, la corriente continua y alterna se ha representado el voltaje respecto del tiempo. En ambos casos, miren el voltaje respecto del tiempo. En este caso, para señales digitales vamos a trabajar, pero ya no el voltaje. Tenemos una amplitud. Ese voltaje anteriormente visto podía ir variando, ¿no? 5 voltios, 10 voltios. Hemos visto casos en los que se alimentaba con superior a 100 voltios, ¿no? En este caso solo se maneja 0 y 1, señal digital, ¿ya? Y si vemos el concepto que decía, valores de cocientes que solo pueden poseer dos estados, es decir, que esta señal respecto del tiempo y la amplitud solo va a tener un estado de 1 e inmediatamente va a cambiar a un estado de 0. Esto respecto del tiempo. Si voy avanzando en el tiempo, va a llegar a un momento en que inmediatamente también va a cambiar a 1, va a seguir con ese 1 y en un momento del tiempo va a volver a 0. Si notan, idealmente esto es entre 1 y 0. Va a ir variando. Ya un momento. Ya, perdón, continuamos. Lo que les decía, los valores van a ir de 0 a 1 o de 1 a 0. Solo tiene esos dos estados, ¿no? Por eso nos dice que dos estados en el transcurso del tiempo. Señal binaria, dos dígitos, 0 y 1. Esos dos valores nomás vamos a ir viendo en lo que son señales digitales, electrónica digital, ¿ya? En la vida real no podemos ver esto. En la vida real, ver ceros y unos es complicado, ¿no? Porque estamos acostumbrados nosotros a un sistema decimal, a contar hasta el número 9, ¿no? Luego vamos con el 10, 11, 12, del 1 al 9, solo variamos, del 0 al 9, solo variamos eso. Pero en este caso, miren, solo hay dos estados, o 0 o 1. Si yo quisiera llevar al mundo,
esto al mundo real, ¿qué tendría que decir? Si tuviera, un momentito voy a dejar de compartir, les voy a poner un pequeño ejemplo. Eh, ahí donde estamos. Tengo acá una mano, tengo 5 dedos. Según nuestra lógica, a lo que nosotros vemos en el mundo real, aquí yo puedo contar 5 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. En el mundo digital, estos 5 dedos, ¿cómo los representaría en función de ceros y unos? Se complica, ¿no? Pero para darme una idea inicial de la lógica, yo tendría que tomar en cuenta el número cero. Entonces, hablando de un pensamiento lógico, yéndome al estado digital, tendría que decir que tengo 4 dedos. En esta mano hay 4 dedos. Si lo vemos, sería así. 0, 1, 2, 3, 4. Si se dan cuenta, el cero lo estoy tomando como un número. Tiene validez. Entonces, en el mundo digital, el cero tiene validez. Representa algo. En el mundo analógico, para nosotros el cero no es nada, ¿no? Si lo sumamos, no significa nada. En este caso, afecta este cero. Entonces, si nos damos una idea de tener un pensamiento lógico, tendríamos que iniciar diciendo que tenemos 4 dedos. 0, 1, 2, 3 y 4. Y no decir que tenemos 5 dedos como estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, más o menos el pensamiento inicial que tenemos que manejar para ir con la electrónica digital. ¿Ya? Ahora sí, vamos a continuar. Voy a volver a compartir y seguimos. Miren, esos dos estados. ¿Cómo voy a representar 4 dedos en valores de 0 y 1? Entonces se complica un poco. Para esto se ha manejado sistema, en este caso se maneja un sistema binario, pero se ha manejado tipos de sistemas. Nosotros manejamos, puede ser el sistema binario con 0 y 1. Sistema decimal, lo que manejamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistema hexadecimal. ¿A qué se refiere el hexadecimal? A que voy a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en vez del 10 ya voy a hablar con A. El 10 ya va a equivaler a la A. El 11 va a equivaler a la B. El 12 a la C. El 13 a la D. El 14 a la E. Si nosotros vemos cuando iniciamos nuestra computadora, vemos diferentes códigos que sale 0, 1, A, B, A, D, así. Está manejando sistema hexadecimal, ¿ya? Pero inicialmente, para empezar y tener una idea, una base sólida, vamos a hablar del sistema binario, que son 2 dígitos, el 0 y el 1. Viendo en una gráfica respecto del tiempo, tenemos esta amplitud que va a ir a un estado de 1 o 0, ¿ya? Así lo vamos a tomar en cuenta. Inicialmente, luego ya, como les digo, podemos manejar diferentes tipos de sistemas. Yo si quiero puedo manejar el sistema octal, del 0 al 7. Entonces, nadie me puede impedir que yo piense en un sistema octal. Solo voy a manejar 8 dígitos del 0 al 7, ¿no? Entonces, cada uno puede dar su interpretación. Pero inicialmente empezamos con el sistema binario, ¿ya? Seguimos. La codificación digital. Para nosotros tener representación del mundo analógico eh, a un mundo digital, o sea, de electrónica analógica digital, tenemos que hacer la codificación digital. Llevar esos datos analógicos a unos datos digitales. ¿Qué dice? Es el proceso de conversión de un sistema de datos analógicos. Es decir, que tengo un sistema de datos analógicos y esto lo voy a convertir a datos digitales. Si se dan cuenta al inicio dice un sistema de datos. O sea, tengo que saber qué es
lo que yo voy a convertir a información digital. No puedo agarrar, digamos, ruido, que sería una señal analógica, y volverlo digital, ¿no? Tengo que saber qué es lo que yo voy a volver a datos digitales. La información contenida en esos datos resultantes deberá ser equivalente a la información de origen. ¿A qué se refiere con esto? Que si yo voy a hacer la conversión, esa codificación digital, esos datos resultantes tienen que ser iguales a los datos analógicos, ¿ya? A ese sistema de datos analógicos. A eso se refiere con el origen. Un ejemplo aquí les doy. Dice Word. Word, ¿cómo se interpreta? Equivale en inglés, en el idioma inglés, es Word. Esto equivale a palabra en español. Ambos significan lo mismo, son iguales, son equivalentes. A eso se refiere con que son esa equivalencia. Son iguales, ¿ya? Representan lo mismo. Si yo te digo Word, es, ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando de palabras. Ahora, si yo te digo palabra, es lo mismo. Es, es el caso, otro ejemplo que les daría. Digamos, yo les digo hola y ustedes, buenas noches. Ustedes entienden que estoy saludando y estoy haciendo referencia a que estoy en un turno nocturno. Y si yo les dijera hello, good night, estoy haciendo lo mismo. Hello, estoy diciendo hola. Good night, estoy diciendo buenas noches. Entonces, es equivalente, ¿no? A eso se refiere. Es una forma de interpretar el mundo analógico, ¿ya? En ese contexto se hace la traducción de los valores de tensión eléctrica analógicos al sistema binario. Estoy traduciendo los valores de tensión analógicos que vimos que pueden ser tensión en corriente continua y tensión en corriente alterna al sistema binario mediante códigos preestablecidos. Obviamente yo no puedo convertir a un sistema y codificarlo sin antes tener las bases del código. Decir que, como el ejemplo que les decía, ¿cómo voy a representar en un código binario el número 5 o el número 4, que son el número de dedos? Tengo que tener un código preestablecido para eso, ¿no? Si yo manejo hexadecimal, tengo que tener un código preestablecido, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. La señal analógica va a quedar transformada en un tren de impulsos. ¿A qué se refiere con tren de impulsos? Bueno, si usamos un poquito nuestra imaginación, al decir tren, o sea, hablamos de, imaginen que tenemos un tren. Este tren tiene varios vagones, ¿no? Entonces tenemos varios vagones que van recorriendo cierto tramo, que serían las rieles. Entonces, estos vagones, ¿qué son? Impulsos. Cada vagón es un impulso, ¿ya? Pero es un impulso de señal digital. Si yo hablo, si yo quiero poner en otros términos esto de impulso de señal digital, esto equivaldría a que pasa de un estado a otro. Si estaba en un estado cero y doy un impulso, va a pasar a un estado uno, ¿no? Voy a tener un estado uno en señal digital y luego puedo volver a cero. Mi siguiente vagón puede ser otra vez un impulso uno, ¿no? Ahí eso se refiere a que esto se va a transformar en un tren de impulsos de señal digital. ¿Qué nos dice? Sucesión de ceros y unos. ¿Notan? Va a haber ceros y unos en esta riel, digamos. En esta riel que sería la vía, ¿no? Esta traducción es el último de los procesos que tiene lugar durante la conversión analógica digital. Si yo voy a hacer la conversión de datos de tensiones analógicas a tensiones digitales, el tren de impulsos va a ser
mi resultante. Y este tren de impulsos de señal digital es lo que ya yo voy a poder procesar. Voy a poder hacer diferentes operaciones con este tren de impulsos y por eso me dice que es el último de los procesos. Y cuando ya tenga mi tren de impulsos significa que ya he realizado mi conversión análoga a digital. Si hablo de hacer un proceso, voy a hacer un proceso o voy a realizar operaciones con las señales digitales. Y estas señales digitales yo no voy a poder verlo, ¿no? No se puede ver. Más o menos es un software que hace esto. Una vez que ya tenga el proceso, voy a tener que mostrarlo. Voy a tener que hacer la inversa de esto. Si tenía datos analógicos, lo he convertido a datos digitales, lo he codificado a datos digitales. Voy a tener ahora que realizar el proceso para esos datos digitales y hacer otra codificación inversa. Una vez que ya tenga esos datos digitales procesados y listos para realizar alguna acción, lo voy a convertir a datos analógicos. Y voy a utilizar un conversor ya no análogo digital, voy a utilizar un conversor digital análogo. Y ya voy a poder mostrar con señales analógicas todo el proceso realizado. ¿En qué me sirve esto? En que si yo quiero hacer un proceso analógico, quiero desarrollarlo y sacar un resultado, tal vez realizándolo de manera digital, lo puedo hacer de una manera más rápida y óptima. Y con eso puedo obtener nuevamente un dato analógico. Solo estoy convirtiendo, estoy volviendo equivalente esta señal, pero al final voy a tener otra vez una señal analógica, pero ya con datos procesados, que los voy a poder realizar con una máquina, ¿no? Y ya no con circuitos analógicos como hemos ido realizando, ¿ya? Así es más o menos la idea de la codificación digital. Si en un caso hago codificación, al otro lado debo realizar decodificación, ¿no? Lo contrario. Si seguimos viendo esto en gráficas, una señal analógica real en el mundo real sería representada así. Hagan de cuenta que yo estoy hablando y estoy pronunciando diferentes tipos de palabras con diferentes tipos de tonalidades y con diferente tipo de volumen o amplitud. Entonces esto, miren, esta señal se va reflejando así en diferentes ondas. No es una señal senoidal como vemos nosotros, ¿no? Es como una señal ideal, la senoidal. Pero en el mundo real vemos este tipo de señales, ¿no? Señales analógicas que varían en el tiempo, pero son de diferente amplitud, ¿no? Entonces, esta es una señal analógica real. Tratar con este tipo de señales es muy complicado. ¿Qué puedo hacer? Puedo convertir esto en una señal digital y hacer operaciones con señales digitales. Si hago eso, miren, realizando la codificación que tengo. Amplitud, igual, amplitud voltios, pero en la señal digital respecto del tiempo ya tengo un tren de pulsos. Miren, como les decía, son diferentes tipos de vagones, pero este tren de pulsos varía. Miren, este tiene un cierto ancho de pulso, va con una señal cero, pasa a uno y miren que el ancho del pulso ya es más grande. Nuevamente va a cero, viene acá y este ancho de pulso de cero igual no es igual al primero. Vuelve a tener un ancho de pulso con señal uno y otro ancho de pulso con señal cero, que nuevamente no es igual al primero, ¿no? Bueno, al anterior. Tenemos otro ancho de pulso y otra vez otro ancho de pulso con señal cero y así.
Esta señal analógica, así como la vemos, que varía de diferentes amplitudes, igual vamos a tener representado en señales digitales con variación de diferentes anchos de pulso, ¿ya? Entonces, eso es lo que estoy realizando. Les di el caso inicial donde todo era periódico, digamos. Si tenía una señal, volvía a tener la misma señal, pero una señal bien periódica como la senoidal. En este caso no. Igual es una senoidal, pero que varía. Miren. Entonces, esa la codificación digital que se realiza. ¿Ya? Siguiendo, ¿qué nos dice? Para hacer la codificación digital, yo necesito hacer diferentes pasos. Vamos a ver unos cuantos pasos, porque a esto también se aumenta otro tipo de pasos, ¿no? Pero los más básicos. Número de canales nos indica el tipo de señal. Señal analógica. Miren, si voy a tener un tipo de señal analógica, puede que aquí yo tenga una señal, eh, si hablamos de sonido, una señal mono, una señal estéreo, una señal multicanal, o puedo decir multitrack, ¿no? Multicanal. Ese es el número de canales que yo voy a tratar de codificar. Primero entonces tengo el tipo de señal, ¿ya? La frecuencia de muestreo. Estoy hablando de frecuencia. Si se dan cuenta, hablamos de frecuencia 50 Hz, dijimos, ¿no? Esa frecuencia de 50 Hz nos está diciendo que 50 veces está haciendo cierta alternancia de la señal senoidal. En este caso, esta frecuencia es de muestreo. ¿Qué está haciendo? Está tomando muestra. Cantidad de muestras, por eso ya el término muestreo. Cantidad de muestras de amplitud. Recuerdan que las gráficas eran respecto a la amplitud en el eje Y, ¿no? Cantidad de muestras de amplitud tomadas por unidad de tiempo, lo que hacíamos, ¿no? La amplitud respecto del tiempo. De acuerdo con el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon. Este es un científico que ha hecho un teorema para el muestreo de señales. Entonces, teorema de Nyquist se le llama, ¿no? Comúnmente, ya no Shannon. Este teorema nos dice, la tasa de muestreo se determina multiplicando por 2 el ancho de banda base de la señal a muestrear. ¿Qué nos quiere decir eso? Es un poco confusa lo que nos dice, ¿no? La tasa de muestreo, o sea, el muestreo que yo voy a realizar, la toma de muestras, va a ser multiplicando por 2 el ancho de banda. ¿A qué se refiere con ancho de banda? A, a que yo voy a tomar un cierto tiempo. Si notaban la señal senoidal venía, iba por el lado positivo, iba a cero, luego iba a negativo y volvía a cero. Nuevamente se repetía. Iba positivo a cero, bajaba al lado negativo y a cero. Nuevamente se repetía, ¿no? Entonces, si tengo una señal que se va repitiendo, agarro solo la primera y ese es mi ancho de banda. Mi ancho de banda de la señal senoidal va a ser un rango de tiempo, nada más, en que la señal agarra parte de un inicio y vuelve a ese inicio. Nuevamente parte de ese mismo inicio y vuelve al inicio, pero yo solo agarro uno solo, ¿ya? Entonces, el ancho de banda se refiere a ese tiempo en el que la señal realiza cierto comportamiento, ¿ya? El ancho de banda base. Yo agarro ese tiempito en que la señal está haciendo esto, ¿no? De la señal a muestrear, dice. Entonces, mi señal a muestrear en una señal senoidal va a ser todo lo que sube, llega a cero, va por los negativos y llega a cero.
Ese es mi ancho de banda de la señal a muestrear. Pero ¿qué me dice? Se determina multiplicando por 2. Es decir, que si mi ancho de banda era, digamos, 50 Hz, 50 veces hacía eso en un segundo, para yo tomar una frecuencia de muestreo con el teorema de Nyquist, ¿qué tengo que hacer? 50 Hz, dice, ¿no ve? La frecuencia, pero me dice multiplicado por 2. Si yo quiero tomar una señal senoidal a muestrear que tiene 50 Hz, por el teorema de Nyquist tengo que tomar 50 Hz por 2, que equivaldría a 100 Hz. ¿Ya? Entonces, por este teorema, la frecuencia de muestreo siempre es el doble, ¿no? Si es 50, tengo que agarrar 100 para que me garantice que va a tomar dos frecuencias de muestreo. Entonces, así es como nos garantiza que el muestreo va a ser correcto, ¿ya? Otro dato que nos dice, resolución, número de bits. Aquí entra el término bits, ¿no? Y ustedes van a ver este término en toda su carrera. Resolución, número de bits. Es como la resolución. ¿Cuánto es la resolución de tu cámara de celular? Ah, mi resolución de cámara de celulares son 8 megapíxeles. Megapíxeles, ya, es un número, ¿no? Pero acá habla de no megapíxel, no de píxeles. Acá habla de bits. Es un número de bits, ¿ya? Esa es la resolución. Determina la precisión con la que se reproduce la señal muestreada. Entonces, ¿con qué precisión voy a tomar esto, no? Es, y el término precisión aquí va, se refleja como un sinónimo de calidad, ¿no? ¿Qué calidad de muestreo voy a tener? Suele usar 8, 10, 16 o 24 bits por muestra. ¿A qué se refiere con esto? Por muestra. Vamos al caso de 8 bits. Si me voy al caso de 8 bits, miren que aquí tengo filas, ¿no? Filas de texto. Esta primera fila va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo este rango de 8 filas va a representar 8 bits. Es decir, que yo voy a tener 8 filas en las que puedo muestrear. Si hablo de 10, voy a aumentar 2 más. 9, 10. Entonces tengo 10 filas. ¿Qué estoy haciendo al aumentar el número de filas? Estoy aumentando el número o sea, el número de bits con el cual yo voy a tomar la muestra. Y mientras mayor sea el número de bits, mientras más filas tenga, más calidad de muestreo voy a tener. ¿Ya? A eso se refiere con el número de bits. Y mientras más número de bits, 8 bits, 16 bits, 24 bits, otros hablan, ¿no? Está haciendo mi tarjeta de sonido es de 24 bits. Ah, entonces es más calidad, ¿no? Entonces a eso se refiere la resolución, ¿no? Por número de bits. Mayor precisión, mayor número de bits. Eso dijimos, ¿no? Y el bit rate, ¿qué dice? Velocidad o tasa de transferencia de datos. Su unidad es el bit por segundo. Entonces, si hablo de la tasa de transferencia, ¿qué voy a decir? Voy a hablar de bits por segundo. ¿A qué velocidad se transmite? ¿No? Y puedo hablar ya bits por segundo. ¿A cuánto va? A 10 bits por segundo. Pero para nosotros esa señal es muy lenta, digamos, hablando de velocidad. Yo siempre hablo de kilobits, ¿no? ¿A qué frecuencia está? Ah, 10 kilobits por segundo. Ah, 10 kbps. Kilos aumento acá y listo, lo multiplico por 1000. Entonces es más o menos a eso, ¿no? A lo que se refiere la tasa de transferencia de datos. ¿A qué velocidad va a tomar la muestra? Entonces esto se refiere igual en bits por segundo. Pero va mejorando la tecnología y ya lo han puesto a miles de bits por segundo.
Eso se reflejaría en kilobits por segundo, ¿no? Me queda menos de un minuto, vamos a volver a entrar al mismo enlace, por favor. Entonces, son esas, a esto podemos tomar igual incluso otro detalle que es el error. ¿Cuánto de error va a tener? Igual puedo medir el número de error. Entonces puede ser